Estimados alumnos, a continuación y siguiendo con el contenido del módulo 1, hablaremos sobre el principio de subsistencia. ¿Ya? Ustedes deben entender que cuando hablamos del principio de subsistencia estamos hablando de un patrón común asociado a todos los seres vivientes que existen. O sea, todos los seres vivos tienden a la vida, tienden a sobrevivir, ¿ya? Por tanto, comprenderán que en gran medida, sino toda su programación gira en torno a este principio. Y el ser humano no es capaz de ello, y es más, el ser humano es mucho más complejo debido a su inteligencia. Entonces, recuerden ustedes que en el origen de la especie humana, en primera instancia, todos teníamos igualdad de reglas, ¿ya? Había una isonomía, entre comillas, jurídica o conductual, llamémosle, porque ni siquiera había ley, no habían reglas preestablecidas para todos por igual, simplemente eran de forma natural, todos estábamos organizados, todos todos podíamos lograr satisfacer este principio de subsistencia a través de lo que era un tipo de acción humana asociada al ser nómada, ¿ya? O sea, de cazadores, recolectores, que se movilizaban de un punto a otro del globo en búsqueda de satisfacer el hambre y su abrigo, ¿ya? Y obviamente que también eran ellos, se regían también inclusive por el clima o por las estaciones del año cuando correspondían. Entonces, el punto de quiebre, el origen de la especie humana, recordar eso de la clase inaugural, que se explica a través de dos grandes hitos, que es el desarrollo del cerebro, tanto ahí emerge esta inteligencia única respecto de las demás especies, y al mismo tiempo el hecho de volverse sedentario, ¿ya? Pero la evolución al sedentarismo surge, recuerden ustedes, por la aparición de lo que es la historia de la agricultura, básicamente de comprender que surgen distintos niveles de conocimiento, distintas habilidades, distintos intereses dentro de los humanos a raíz de su inteligencia que le permiten descubrir, emprender que ya ellos podían modificar el estado de la materia a través de su inteligencia, a través de determinados conocimientos, a través de determinadas habilidades y por tanto generar en rigor riqueza, ¿ya? O sea, en el fondo podían generar más alimento del que se necesitaba, podían generar más ropa de la que se necesitaba probablemente y también podían generar más y mejores, por ejemplo, viviendas ya de lo que conocemos hoy en día como vivienda. Entonces, entenderán que lo mejor que le pudo pasar al ser humano, además de su cerebro, del desarrollo de la inteligencia, es el hecho de haberse vuelto sedentario. El problema está en que parte de los nómadas, que eran los más fuertes, que siempre eran los cazadores, ¿ya? Se transforman, como bien se les explicaba en la clase inaugural, en encapsuladores, entendiendo que ellos también querían volverse sedentarios, pero a costa de los otros sedentarios, ¿ya? Entonces pasamos a lo que es la división de clases entre gobernantes y gobernados, o que en primera instancia eran encapsuladores versus encapsulados, ¿ya? Entonces, inmediatamente cuando hablamos de seres inteligentes, hablamos también de psicología y política, desde el origen de prácticamente de esta organización sedentaria, llamémosle asociada a los Homo sapiens. Recuerden que los Homo sapiens tienen, según autores, 140.000, 170.000 hasta 300.000 años, en circunstancias de que el Estado como lo conocemos, o sea, del punto de vista semántico de la narrativa, tiene 300 años apenas, ¿ya? Pero comprenderán que estos principios derivan de mucho antes que fuesen considerados como tal. Entonces, comprenderán que ambos necesitamos, o sea, tanto encapsulados como encapsuladores, necesitamos necesitamos satisfacer el principio de subsistencia y a través de medios de subsistencia. Y solamente existen dos posibilidades o dos tipos de medios para satisfacer este principio de subsistencia, para satisfacer la vida, para poder sobrevivir, para poder suplir todas las necesidades materiales, entendiendo que somos seres materiales y vivimos en un plano material. Por tanto, no somos seres de luz, no somos ángeles, necesitamos satisfacer necesidades materiales porque somos personas, somos seres materiales, ¿ya? Y vivimos en un plano material.
Entonces, todo lo demás es esquizofrenia, nadie vive de medios asociados a elementos eh, eh, metafísicos, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Por tanto, entenderán ustedes que la política, recordar que era el arte de legitimar a los primeros encapsuladores o a los gobernantes, y obviamente también la psicología está asociada a toda la acción humana y son todos aquellos procesos mentales que subyacen el comportamiento humano, la conducta humana, la acción humana, ¿ya? Pero entender de que esta psicología se condice respecto de lo que es una acción política que es propia solamente de la clase gobernante, ¿ya? En ese sentido, y se funda y cuyo origen es siempre la fuerza. Recuerden eso. Entonces, se entiende de que ambos necesitan encapsuladores y encapsulados, gobernantes, gobernados, necesitan satisfacer, necesitan subsistir. ¿Y cuáles son los medios para subsistir? Los medios de subsistencia son medios económicos que se fundan en el intercambio libre. Ahí después vamos a hablar del trueque, el origen de la economía, o vamos a hablar de economía sin matemáticas ni sin números, ¿ya? Y por tanto también muchos autores hablan de la colaboración, pero eso no es tan así. El ser humano no es un ser colaborador, falso. Díganme ustedes, ejemplo, desde que se levantan hasta que se duermen, ¿quién de su entorno les colabora desinteresadamente? Eh, eh, con suerte probablemente alguien ligado a ustedes por parentesco, ¿ya? O por una pareja, y si es que, ¿ya? Lo normal es que el ser humano por esencia es un ser intercambiador, intercambia títulos de propiedad, que ya vamos a definirlos más adelante, por otros títulos. O sea, en el fondo la única forma de intercambiar algo es que sea tuyo. Por ejemplo, tú intercambias tu tiempo por una paga, por dinero. Tú intercambias para vender, necesitas que el objeto de venta sea tuyo, ¿ya? Para ofrecer un servicio necesitas que, en el fondo, estás ofreciendo tu tiempo y estás ofreciendo una inversión además en tu formación. O sea, tú estudiaste 10 años y estás ofreciendo una asesoría que tú la valoras, que tú le pones un precio y que el resto de la gente valorará si es que vale o no ese precio, ¿me entienden? Entonces, ahí entramos a lo que es el concepto de mercado, que es donde se satisfacen estos medios económicos. Recordar que el mercado somos todos, el Estado no, el Estado solamente es la clase gobernante o que derivada de los encapsuladores, de los cazadores, de los saqueadores, ¿ya? Entonces comprenderán que el mercado no es un invento de un hijo de vecino, de un esquizofrénico, de un filósofo, de un tipo inteligente, un tipo docto, no. El mercado es una institución social natural que nadie inventó. Simplemente a través de la necesidad de satisfacer este principio de subsistencia, el ser humano comienza a intercambiar títulos de propiedad asociados a su conocimiento, a su trabajo, a sus intereses, a sus habilidades, a su psicología, ¿ya? Y por otro lado, el Estado, que no somos todos, ellos desarrollaron estrategias para perfeccionar los medios políticos, cuyo único objetivo siempre era satisfacer el principio de subsistencia a través de la coacción o la fuerza y el expolio o el robo de lo que producen o de lo que intercambian los gobernados o los encapsulados, ¿ya? Entonces, ese es un poco a grandes rasgos lo que explica el principio de subsistencia que es inherente a toda ser viviente, a toda especie viva, ¿ya? El ser humano, el tema está en que debido a la inteligencia ya no solamente busca vivir o sobrevivir, sino que además busca vivir la mayor cantidad de tiempo y vivir bien. Ya no solamente basta con vivir, sino que quiere vivir muy bien, y por eso es que los medios políticos son ideales para esto, porque prácticamente ellos no intercambian nada. Ellos no les interesa ofrecer calidad, no les interesa ofrecer el mejor servicio, el mejor precio. Ahí el soberano es el privilegio, el mandato, la ley, ¿ya? La fuerza ley, la fuerza de la legislación, mejor dicho. En cambio, en el mercado, en el mundo natural, no en el antinatural del Estado, la gente, el consumidor, las personas, el consumidor es el soberano. O sea, ejemplo este curso.
yo no tengo ningún medio político sobre ustedes, no puedo obligarlos a que me compren o que se matriculen al curso, ni tampoco puedo obligarlos a que se mantengan y se sostengan en él a través del tiempo. Esto es, estamos organizados en este minuto en una ausencia de poder central. No hay ningún tipo de coacción ni ningún tipo de expolio. Todo es voluntario. Y si llegan el día de mañana, conformamos una comunidad muy grande, es porque la gente le dio valor a lo que se le está intercambiando y ellos consideran justo intercambiar su título de propiedad, o sea, parte de su patrimonio o su dinero, por una matrícula o por un espacio en esta comunidad, en este curso. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la diferencia. Y en rigor, si el día de mañana alguien de ustedes logra amasar una fortuna, es porque ustedes en el mundo natural, si no están obteniendo, si no están subsistiendo por medios políticos, es porque la mayoría de la gente del mercado, de sus pares, los ha premiado por el hecho de ustedes ofrecer algo de muy buena calidad al mejor precio. Y por eso es que se van a llenar de clientes. De lo contrario, si ustedes ofrecen algo de mala calidad y muy caro, nadie les va a comprar. No hay forma de que los obliguen. Por tanto, recuerden eso de que solamente los medios políticos están ajenos a la naturaleza humana. Ellos son antinaturales. Ellos no ofrecen calidad, no ofrecen el mejor precio y aún así no existe posibilidad de salida. Ya en el mercado siempre existe la opción de salida. Nadie te puede obligar. En cambio, en el Estado no. Tú no tienes opción de salida. Ellos te imponen un servicio de pésima calidad, y tú no puedes reclamar, no puedes pedir que lo cambien, ni mucho menos. Y además muy caro, y tampoco tú puedes hacer nada a ese respecto. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia básicamente, entender de que los gobernantes, la clase gobernada, está defendiendo un principio de subsistencia, que prácticamente deriva del principio de la humanidad cuando después de que surge la agricultura, donde surgen, como yo les manifestaba, esta dicotomía entre encapsuladores y encapsulados, entre gobernantes y gobernados. Por eso que es tan difícil cambiar, modificar esta realidad, esta desigualdad de reglas, ¿ya? Y en el corto plazo, pues el primer paso es el tema cultural, que la gente entiende que los próximos que aspiren a ser miembros o componentes de la clase gobernante entiendan de que no es justo. Nadie debería vivir a través de medios políticos. Todos, ¿por qué? Porque los medios políticos no alcanzan para todos. Si llevásemos al extremo la medida, nos moriríamos, porque nadie puede vivir de medios políticos, porque los medios políticos no producen nada, no intercambian nada, no generan ninguna riqueza, solamente la destruyen, ¿ya? O la expolian, o la gastan, la consumen. En cambio, en los medios económicos no. ¿Ya? Entonces, uno de los objetivos de nuestro futuro como humanidad es que estos seres intercambiadores por esencia sean liberados para que puedan intercambiar de forma exponencial. Y así se genera la riqueza, se genera la innovación, se genera la competencia ilimitada y se generan los mejores servicios a los mejores precios, ¿ya? Sin que nadie impida que surja siempre alguien mejor, alguien pequeño que se coma a los más grandes. En el mundo real, en la naturaleza, el mejor se come inclusive, el pequeño se come inclusive a los más grandes, ¿ya? Por un tema de cálculo que ya lo vamos a revisar después. En cambio, en el mundo, en este tumor que está asociado a lo que es este mundo antinatural, donde todo funciona en base a la fuerza, a la coacción y al expolio, no se rige por normativas distintas, se rige por reglas diferentes que son completamente injustas y que esperemos que en el futuro de la humanidad eso desaparezca y todos volvamos, entre comillas, a ser como éramos al principio y que estemos regidos por las mismas reglas. Entonces, para finalizar, el principio de subsistencia, recuérdenlo, está asociado, sobre todo en el ser humano, debido a su inteligencia, a un temor, al temor por el futuro, al temor de no poder sobrevivir por medios propios. Y por eso es que es tan difícil que esta gente reconozca y que además, por sí sola, abandone esta práctica y realmente logremos la igualdad de reglas. Porque esta gente, ustedes se están enfrentando a un principio de subsistencia. Esta gente cree, malamente, porque tiene mucho potencial, el ser humano tiene un potencial ilimitado, a pesar de que su naturaleza es la pobreza, es tan inteligente que nadie debería ser pobre. Y por eso es que existen países donde las tasas de pobreza son cercanas a iguales a cero, ¿ya? Y aún existiendo un hegemón, existiendo un Estado, entre comillas, moderno o del bienestar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Cuando nosotros recuperemos nuestra naturaleza y creamos en ella, ya va a estar fuera de nuestra programación este temor inherente a no poder sobrevivir por medios propios.
recordar que vamos a ser partícipes de los intercambios. Cuando un intercambiador brilla por sobre todo, como por ejemplo Steve Jobs, ya lo vamos a ver en economías números y en matemáticas, él genera un imperio donde todos los consumidores lo premian a él y quieren comprar sus productos. Él genera millones y millones de trabajo, ¿ya? Entonces, si un hombre brilla, brillan muchos, o sea, muchas personas logran satisfacer este principio de subsistencia cuando surge alguien que brilla, ¿ya? Y que ilumina a los demás y que además son partícipes en distintos ciclos de producción en la generación de esa riqueza. Por eso que esta gente no surge en China, ya también lo vamos a ver después, no surge en los países reprimidos, no surge donde el hegemón es más poderoso, no surge Steve Jobs, no surge Elon Musk, no surge Jeff Bezos, que además era cubano y que es el hombre más rico del mundo en este minuto, y porque está en un país que tiene más libre, o sea, que permite el intercambio libre, ¿ya? O menos, o por lo menos más libre que los países más reprimidos. Recordar de que la economía, ya la vamos a ver también, la economía del mundo no existe en el mercado. Existen economías centrales planificadas o manejadas en el presente por lo que yo le llamo el hegemón, este Estado que adquiere 1000 cabezas en el fondo, que son todos los demás estados, y que al parecer esta gente tiende a creer en esto de una posibilidad, espero que nunca ocurra eso, ni siquiera se manifieste en parte el gran hegemón o un Estado global, que eso sería peor. O sea, si ya un Estado no es capaz de hacer bien las cosas en una población relativamente pequeña, imagínense un Estado global, sería totalmente caótico, ¿ya? Eso es totalitarismo. Pero bueno, es entonces, por eso la complejidad, por eso la simpleza y la complejidad a la vez, entendiendo de que estamos enfrentados a un principio de subsistencia y no es fácil romperlo cuando tú basas ese principio en la aspiración a satisfacerlo a través de medios políticos, a través de la coacción, del expolio. Y te inventas mil narrativas, pero esta es la realidad, esta es una descripción de realidad, es un análisis del comportamiento humano, no es una ideación, no, esto es algo que ustedes pueden comprobar, esto es algo 100% comprobable y es así, ¿ya? Los medios políticos, o sea, solamente nosotros los seres humanos podemos satisfacer nuestras necesidades. Tenemos dos tipos de medios de subsistir en esta vida, a través de medios políticos y medios económicos, ¿ya? A través de la productividad personal, subjetiva del sujeto, o a través de la productividad ajena, a través del dinero ajeno, a través de la propiedad ajena, ¿ya? Entonces, claro, ¿todos podemos vivir de medios económicos? Sí. ¿Todos podemos vivir de medios políticos? No, porque el medio político se funda en un tipo de comportamiento parasitario, ¿ya? Depende del huésped para poder satisfacer el principio de subsistencia. Muere el huésped, muere el residente, en el fondo, o aquel que parasitaba al cuerpo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, reflexionen al respecto de esto, recuerden de que esto tiene un enfoque de cultura cívica, educación cívica, y esto, cuando ustedes lo comprenden, se vuelve una idea poderosa porque es una idea correcta, es una idea fundada en la realidad, no es una ideación, no es una teoría, no es una hipótesis, es una descripción de realidad. Así somos nosotros, los animales humanos, cuando nos separan de nuestra inteligencia. Esto queda, ¿ya? Estamos regidos prácticamente por patrones comunes a todos los seres vivientes que se fundan en el principio de subsistencia. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es la clase de hoy correspondiente al módulo 1. Recuerden, cualquier comunicación por interno, recuerden también invitar a otras personas a que participen, que se lo sumen, y será hasta la próxima clase. Le hablo Cristian Alejandro Grau Díaz, psicólogo jurídico forense y director del curso de psicopolítica, además de CEO del INED. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.